Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos, hermanas, con la serie que iniciamos hace 3 semanas, que le titulamos Conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Y es muy importante que conozcamos hacia dónde debemos dirigir nuestra fe, verdaderamente estar seguros que estamos alineados a lo que Dios ha establecido. Esta serie, pues, iglesia, es una serie que nos dará fundamentos certeros, fundamentos sí bien establecidos, que afirmarán nuestra fe, afirmarán tu fe, afirmarán mi fe. Pero además, hermanos, de afirmarnos nosotros, también podemos tener argumentos apologéticamente hablando, ¿verdad? Que es la apología, es una forma de compartir el evangelio, pero con autoridad, hablando la verdad absoluta de Dios, ¿sí? Con sustento. Porque Dios ha llamado a su iglesia a compartir el evangelio, a evangelizar, lo que le llaman, ¿no? Pero si usted y yo no estamos cimentados en lo que Dios nos comparte en su palabra, o sea, no conocemos a Dios ni lo que dice en su palabra, hermanos, ¿cómo pues podemos llevar a cabo esta gran encomienda que dio a su iglesia? Así es de que en esta serie, Conociendo a Dios, hoy en esta tercera, el título es ¿existe Dios? A manera de pregunta. ¿Existe Dios, hermanos? Qué importante buscar respuestas contundentes a este cuestionamiento que el mundo entero puede estar haciéndose, ¿no? ¿Existe Dios? Y sabe que lo más común es que esa pregunta se lo haga a la iglesia, ¿no? A la iglesia que somos todos nosotros. Y más en estos tiempos en donde usted sabe el contexto que estamos viviendo. Y que Dios nos manda pues a interceder por nuestras autoridades y a interceder también por nuestros hermanos que posiblemente puedan estar batallando en esa confianza y en esa seguridad de Dios. Pero también hay personas que como no saben de dónde vendrá su socorro y no vienen al amparo del Altísimo, pues están nerviosos, se enferman la gente. Y usted y yo debemos de mantener esa seguridad en Dios que nos da y pues sí. Ahora, ¿hay que tomar prudencia o cartas en el asunto, ser prudentes? Pues claro que sí. ¿Verdad? No vamos dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no, yo voy a ir, me voy a meter ahí en cosas incorrectas y no va a pasar nada porque Dios me va a cuidar. No, no, hermanos, hay que ser prudentes. Sin embargo, como iglesia que tenemos la verdad absoluta de Dios y vivimos soportados en lo que Dios dice en su palabra, pues hermanos, tenemos o debemos tener las respuestas que la gente puede tener. ¿Y qué vas a decir cuando alguien se acerque a ti y te dice, ¿existe Dios? ¿Existe Dios verdaderamente? El Salmo 19.1, el Salmo 19.1 dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, esto es algo que debemos tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora en Isaías 44:2, pues va más personal, ¿no? Personal, dice, yo soy tu hacedor, el que te formó desde el vientre. Ahora, ¿quién está hablando? Dios, hermanos. Yo soy tu hacedor. Y él dice, yo soy el que te hice. Y ahí te cuidé desde que estabas en el vientre de tu madre. Entonces, hermanos, nosotros no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Tenemos ¿sí? Autor de nuestra vida, un creador de nuestra vida, y también vivimos en un lugar donde fue creado por Dios. Las evidencias bíblicas para usted y para mí que somos creyentes pues son suficientes. Esa es la realidad. Esas evidencias que usted y yo encontramos en la Escritura pues son suficientes para que ya no haya duda y tengamos esa fe genuina y verdadera en nuestro Dios. Sin embargo, pues Dios nos ha llamado a la evangelización. Dios nos ha llamado a compartir el evangelio. Y si usamos el sentido común, que es parte del argumento científico para predicar el evangelio, que lo vamos a ver ahora. Si utilizamos el sentido común, hermanos, pues a la gente que no confía en Dios, que se dice ateo, que no cree en Dios, hermanos, pues obviamente no tienen el Espíritu Santo. Y para ellos no es suficiente el argumento bíblico. ¿Okay? Aunque todo lo que usted y yo hagamos debemos de llevarlos a la Escritura,
que aún no creen, porque la única que va a restaurar, la única que va a sanar, la única que va a liberar, la única que va a edificar, la única que va a hacer, sí, aquel propósito por el cual le envió Dios, pues es la palabra de Dios. Pero nosotros debemos compartir, ahora sí que como dicen por ahí, pues acá arriba, ¿no? Para que la gente empiece a tener esa necesidad de buscar de Dios. Porque para ellos no es suficiente el argumento bíblico. Sin embargo, para poder compartir de la fe con otros, es necesario primeramente que usted y yo, pues, número uno, empecemos a saber que Dios existe. ¿Existe Dios? Claro que existe Dios, hermanos, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él es el que nos dio la vida, Él es el que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Sin embargo, el incrédulo pues no va a ser suficiente. Pero sí es necesario que usted y yo estemos cimentados perfectamente en la verdad para que con la autoridad de parte de Dios compartamos de su voluntad escrita, la cual es necesaria pues para que haya una verdadera conversión. ¿Sí? No de otra forma. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Salmo 14 del 1 al 4, para empezar a entrar en las verdades que Dios estableció, pues así lo dice el Salmo 14 del 1 al 4. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio? Dice, no hay Dios. No hay Dios. Ahora, esa actitud incorrecta de que dicen, no, Dios no existe, pues trae la consecuencia de lo que vamos a leer ahora y que no es necesario que yo lo repita, lo confirme o que le haga énfasis porque usted lo está viendo, ¿no? Dice el necio, pues no hay Dios, es lo que es su convicción. Como consecuencia, pues se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios y todos se desviaron. ¿Sí? Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y luego termina diciendo, aunque hay más, pero hasta ahí voy a leer yo, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. O sea, no saben lo que hacen. Ahora bien, esta palabra también es una palabra profética de que cuando el Señor Jesucristo se le acercó no quiero ser un joven o otra persona, le dice, maestro bueno. ¿Se acuerda? Le dice, bueno, solamente Dios, no hay ni uno solo. Entonces, eso es lo que también vemos aquí, hermanos, desde el Salmo 14, el 1 al 4. Este mismo pasaje bíblico en la versión Dios habla hoy, dice así. Los necios piensan que no hay Dios. Por consecuencia, porque eso es lo que viene enseguida, todos se han pervertido, han hecho cosas horribles. No hay nadie que haga lo bueno. Desde el cielo mira el Señor a los hombres para ver si hay alguien con entendimiento, alguien que busque a Dios. Pero todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido, ya no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen entendimiento los malhechores. La pregunta pues sigue en el aire, ¿existe Dios? Ahora, si yo le pregunto a usted, ¿existe Dios? ¿Qué me va a contestar? Pues claro que sí. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Existe Dios, hermanos, hermanas? ¿Se alcanzó a escuchar? ¿Alcanzaron a escuchar ustedes, hermanos, que están viendo por el Facebook? Me dijeron que no. ¿Existe Dios, hermanos, hermanas? Amén. Hermanos. O todo ha sido creado por la casualidad, ¿verdad que no? No. Ahora, si esta pregunta yo la hago aquí, pues obviamente hay convicción. Pero si yo hago esta pregunta, hago cuenta que hay una multitud ahí en la plaza y entonces le pregunto ahí a todos. A ver, personas están aquí reunidas en esta plaza aquí de la ciudad. ¿Ustedes creen que exista Dios? Todos, sí. ¿Y cuánto le obedecen? Porque mucha gente va a decir que sí cree en Dios, que sí existe. Bueno, los demonios también, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, nada ha sido creado por casualidad, iglesia. Ahora, debemos saber que científicamente, vamos a meternos en el área de la ciencia,
que es de Dios y que está autorizada por Dios, debemos saber que científicamente, vamos a poner muy científicos hoy, ¿ok? Porque usted debe tener argumentos para hablarle a la gente con autoridad también. Porque ellos, acuérdense, no van a creer la Biblia, les tiene que dar argumentos. Entonces, hablando científicamente, pues nada es por casualidad. Nada. Si yo muevo esto, es porque yo lo moví. A ver, muévete. Ahí está, no se movió. Entonces, nada, si yo lo quiero poner para acá, pues ahí está, ya se movió. Pero tiene que existir el agente externo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, nada es por casualidad. Pero, como usted y yo conocemos al ser humano, ¿por qué cree que usted y yo conocemos al ser humano perfectamente? ¿Por qué? Pues porque somos humanos, hermanos. Somos humanos. Y hubo un tiempo en que también le batallamos, ¿sí o sí? Sí, hermanos. Pero conociendo al ser humano, claro que va a traer conflicto este tema. Sabiendo, pues, que el ser humano siempre va a querer ser autosuficiente. Siempre va a querer ser autosuficiente. Siempre va a querer ser independiente. No va a querer que nadie le diga cómo son las cosas correctamente. O sea, siempre ha estado y existido en este mundo la actitud que vemos cuando comenzamos a leer el libro de los jueces. Como dice por ahí, en los tiempos de los jueces no había rey ni juez y cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le parecía, lo que se les ocurría. ¿Sí? Ese es el ser humano. Se siente autosuficiente. Ahora bien, escuche bien lo que le voy a decir. A la mayoría de los seres humanos en este mundo, la verdad, no les conviene que Dios exista. ¿Ok? No les conviene que Dios exista. Porque quieren ser independientes y autosuficientes y que nadie les mande, que nadie les diga cómo son las cosas y que nadie hable las verdades o sus verdades, hermanos. No les conviene. Les conviene que no exista. Sin embargo, pues la mentira, la maldad, la incredulidad, aunque no fue creada por Dios, pues sí toma este tema en su palabra. Esa es la realidad, hermanos. Hoy usted y yo sabemos, porque lo hemos dicho en esta serie y a veces en otras ocasiones, que Dios no hizo la maldad. Sí habla de la maldad, pero Dios no hizo la maldad. La maldad es la ausencia de Dios en el corazón del ser humano. Esta palabra o esta frase la dijo Albert Einstein. ¿Ok? Y también dijo, detrás de cada puerta que que la ciencia abre, Dios está detrás de ella. Así dijo también. O sea, que empezó a hacer razonamientos verdaderamente científicos, hermanos. Llegar a inferencias y a conclusiones que hasta la lógica le llevó a hacer, hermanos. Entonces dijo, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Hay diferentes versiones de esta frase, y ahorita dije dos nada más, pero es el mismo sentido, ¿no? Otra frase muy conocida es de otro científico, Luis Pasteur, ya se la dije, dice así, la poca ciencia te aleja de Dios, pero la mucha ciencia te devuelve a Él. O sea, hay gente, ¿verdad? Personas que dicen que ya tienen ahí 2, 3 cosillas, logros y ya. Ahora sí, ya soy independiente. Ya, Señor, ya no te ocupo para nada. No me conviene porque luego me vas a decir que estoy mal en mis razonamientos. Pero cuando verdaderamente se empieza a indagar en la seriedad de las cosas, hermanos, hermanas, pues entonces regresamos a nuestro Creador, a la fe. Esa es una opinión de muchas personas. Por ejemplo, muchas personas, no, pues yo estoy joven, yo voy a hacer lo que quieran, vida y sola una, y se la acaban en meses, ¿no? Hermanos, pero cuando, por ejemplo, un caso es que cuando llega la etapa de vida de un ser humano en donde, por ejemplo, ya tiene un hijo, una hija, un niño, pues, un bebé, pues ya como que dicen, ay, tengo que tomar las cosas en serio, ¿no? Porque esto es una gran responsabilidad.
Y pues se acuerdan que tienen un Dios, se acuerdan que tienen un director, ¿sí? Se acuerdan que tienen un guía verdadero que les ama y que también ama a esa criatura que viene en camino. Esa es la realidad, hermanos. Entonces la poca ciencia, el sentirse que ya sabemos poquito, aleja de Dios porque nos queremos emancipar. Pero cuando estamos interesados por hacer las cosas bien, pues regresamos a tomar verdaderamente seriamente la vida. Siglo tras siglo, pues, o año tras año y siglo tras siglo, este es el pensamiento del ser humano. Siempre la existencia de un creador es una cuestión que continúa, ¿verdad?, debatiéndose ampliamente en todos los sentidos, incluyendo por la ciencia. Pero como les digo, a esos que prefieren permanecer escépticos, incrédulos, ateos, pues les conviene que Dios no exista. Esa es la realidad. Y esa es la perspectiva humana de muchos, los cuales desean emanciparse de su creador. Así, hermanos. Mire, ahorita no están los jóvenes están ahí arriba. Pero imagínense que uno de los jóvenes que están ahí arriba, que es precisamente los que viven en casa, viven con sus papás, viven, ¿sí?, y que todavía deben de estar bajo esa cobertura. Hermanos, imagínense que uno de ellos le dice, ya me voy a ir de la casa, ya quiero ser independiente, ya no quiero vivir aquí, ya me voy de la casa. Y luego tú, a ver. ¿Y dónde vas a vivir? O sea, caray, pues no había pensado. Ni trabajas, ¿dónde vas a comer y de qué vas a comer? Empiezan así. Bueno, ya lo más así. ¿Quién te va a lavar la ropa? O sea, ¿qué pensaría usted de un chico de 14, 15 años que dice, ya me voy a emancipar? O sea, tú dices, qué inocente, ¿no? Qué imprudente. No sé, perdónalo, padre, porque no sabe lo que está haciendo. Pues es lo mismo, hermanos, cuando usted y yo nos queremos emancipar de Dios. Así nos ve Dios. Ay. ¿Te acuerdas el ejemplo que puso el pastor del niño de 15 años? ¿Qué pensaste tú? Pues pobrecito, no sabe lo que está. Pues tampoco tú que te quieres emancipar de mí, dice el Señor. Y así viven, hermanos, sin esperanza y sin fe. Totalmente una tras otra, en conflictos. Y luego todavía le echan la culpa a Dios, hermanos. Qué insensatez, ¿no? Porque no saben el ser humano lo que está haciendo. Emanciparse de su creador, negar a su creador. Regresemos pues a artículos que aparecen en internet acerca de las pruebas científicas o las áreas científicas que confirman la existencia de Dios. Periodistas, investigadores y grandes pensadores han analizado personalmente muchas de las pruebas de la existencia de Dios y como resultado algunos pasan de ser ateos a creyentes verdaderos, a los cuales les digo, no se detenga, sigan indagando en lo que Dios dejó escrito en su palabra, porque eso es lo que verdaderamente madura la fe, la palabra de Dios nada más. Y así puedan tener la certeza de que viven en la fe del Hijo de Dios. Mire, hay muchos predicadores conocidos por ustedes que dicen, pues yo era admirador de Carlos Marx y que a mí yo esto y que puras filosofías, ¿no? Y puras ahí adoctrinamientos y que yo conocí esto y yo conocí lo otro. Y en ese conocimiento dije, pues ahora voy a conocer a ver qué dice la Biblia. Y que se convierte, hermano. Así, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios habla al corazón. Dios siempre pues nos va a invitar a conocerle, pero en realidad, de verdad, hermanos, para que sepamos total y absolutamente quién es Él. En Deuteronomio 7:9 dice así Dios en su palabra, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. O sea, enfatiza, Dios fiel, que guarda el pacto, o sea, sus compromisos Él los cumple contigo y la misericordia también
¿sí? A los que le aman y hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, eso habla de una longanimidad por siempre, pues. Hebreos 8:11 también dice así, mira. Bueno, esto aconteció después de que vino Jesucristo. Porque acuérdese, en la antigüedad se manifestaba a través de alguien que escogió, profeta, ¿sí? Estableció un lugar de adoración, lo que estamos viendo los miércoles, y ahí se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Y cuando vino Jesucristo, mire, al Señor Jesucristo lo conoce todo el mundo. Historiadores que no son creyentes no pueden negar. Y dicen, sí existió, y lo que dice la Biblia es una realidad, aconteció todo lo que dice ahí exactamente, no lo podemos negar. O sea, aunque son ateos, aunque no son creyentes, su ética profesional les impide decir que no, algo que comprobaron que era una realidad. ¿Me explico? Entonces, hermanos, hay personas pues que hasta las religiones que no son cristianas saben que Cristo vino. Esa es la realidad, hermanos. Por eso dice Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, lo que habla de quien se interesa por indagar, investigar acerca de la realidad de Dios y de Cristo, conocerán la verdad, y esa verdad les hará libres. Punto número 1, iglesia, solamente son 2 puntos. Dios es real. Dios es real. Ahora, primero leeré un artículo de internet que también extracté y compacté, ¿verdad? Para presentar solamente, no la paja, usted sabe que trae mucha paja siempre, ¿no? De redacción. Pero primero leeré este artículo de internet en donde dice, Dios es real según diversas perspectivas y evidencias presentadas en la teología. Sí, en la teología, vamos a referir la Biblia, que el incrédulo pues, no te va a tomar como referencia la Biblia. Pero también dice la filosofía. Vamos a ver qué dice. La primera evidencia de la existencia de Dios es la evidencia cosmológica. ¿Está ahí? ¿Sí está ahí? Cosmológica es la primera. Ahora, ¿qué es la evidencia cosmológica? Esta evidencia argumenta que el universo tiene un origen. ¿Ok? Lo que sugiere la existencia de un creador. O sea, todo lo que vemos fue hecho por alguien. Todo lo que vemos fue hecho por alguien, hermanos. No sucedieron las cosas solas. Bueno, esa es la evidencia cosmológica. Luego viene la revelación divina. O sea, Dios se ha revelado a través de los textos sagrados como la Biblia y la vida de Jesucristo. Ah, no, pero esa no la creo yo porque nada que tenga que ver con la Biblia. Bueno, entonces vamos al testimonio personal. Muchas personas afirman tener experiencias espirituales que sencillamente confirman la creencia en Dios o que Dios existe. Bueno, vámonos al cuarto. Argumentos filosóficos. ¿Cuáles son? 2, cuando menos 2. Se han desarrollado argumentos ontológicos. ¿Qué es la ontología? Pues se involucra directamente con la lógica, pues. Con la lógica. ¿Sí? Que está unada con los argumentos teleológicos. ¿Qué son los argumentos teleológicos? Bueno, ahí le va. Los argumentos teleológicos es como todo tiene una causa y un efecto. Todo siempre vas a encontrar un porqué de las cosas. Ahora, aquí viene un ejemplo. Y ahí le va el ejemplo, es el argumento teleológico. Si yo me encuentro un reloj tirado ahí, aunque se ande en el campo y me encuentro un reloj tirado, pues obviamente voy a saber que existe un relojero. Pues sí, ¿no? ¿O no? Ese es el argumento teleológico. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Argumento teleológico, si están los cielos, hay un creador que es Dios. ¿Ya vieron? Científicamente comprobado, hermanos. Estos argumentos, pues, ofrecen una comprensión más profunda sobre la existencia de Dios y son discutidas ampliamente en la literatura teológica y filosófica.
Otro comentario, otro artículo dice, ya involucra ahora sí versículos bíblicos o fundamentos bíblicos. Dice así este artículo: es fundamental tener fe en la existencia de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11:6 dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin embargo, dice este artículo, no se trata de una fe 100% ciega, sino basada en pruebas claras de la creación que nos rodea. Y entonces nos cita Romanos 1:20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ya lo estamos viendo? De modo que no tienen excusa. O sea, ya viste la creación, pues tiene que haber un creador. Ya te encontraste un reloj, tiene que haber un relojero. Esa es la realidad, hermano. Pero como le digo, el fundamento bíblico, el incrédulo no lo aceptará. Y resulta algo muy interesante que usted, me imagino, se ha encontrado también. Resulta algo muy interesante que cuando alguien hace un comentario acerca de la existencia de Dios, pues siempre va a dar un fundamento lógico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice la Biblia? El cual el incrédulo pues no acepta. Pero también, como vimos, hay argumentos científicos. Sí, las pruebas científicas, las pruebas de la observación, las pruebas históricas también, que es científico. Los cuales los incrédulos también dicen, no, pues sí es cierto, pero no creo de todos modos. O sea, dice el necio en su corazón, ¿verdad? No hay Dios. Pero lo interesante aquí, iglesia, que, a ver, entonces dime tu argumento, ¿por qué no crees en Dios? No, pues mi argumento simplemente es no. ¿Es tu argumento? No, pues está bien. O sea, se les da un argumento, una prueba bíblica, no la creo, la científica, bueno, pues ya me hizo dudar, pero de todos modos no creo. ¿Y cuál es su argumento? No, simplemente no. O sea, no hay argumento. Por eso dice Dios, dice el necio en su corazón. Pues qué necedad, ¿verdad, hermano? Así es de que aquí ya lo escuchamos usted y yo. No, yo no creo en Dios. No, para mí no, son puras historias ahí. No, yo no creo en Dios. Bueno, y lo escuchamos, pero hasta cierto punto es intrascendente que usted y yo lo hayamos escuchado. Pero ¿sabe cuál es lo trascendente? Que Dios también lo escuchó. Dios también lo escuchó, hermanos. Y no se va a poder negar que se dio ese argumento. No creo en Dios porque no creo en Dios. Punto. Quienes conocen un poquito de procedimientos legales y cuando hay por ejemplo, hay un arresto, se lee la Declaración de los Derechos. Y uno de derechos dice, tienes derecho a guardar silencio, porque todo lo que digas será usado en tu contra. Ay, también aplica con Dios. Todo lo que digamos, hermanos. Bueno, el incrédulo, ¿verdad? Contrario a Dios, será usado en su contra en el día del juicio. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Dios escucha todo lo que el ser humano habla. El negar, pues, la existencia de Dios es permanecer en una postura de berrinche, la verdad. Berrinche. Como los niños esos que usted ve en el mercado haciendo berrinche así, que por un juguetito, qué sé yo. Esa es la actitud de la persona que dice, ahí la palabra dice el necio en su corazón. No, es una postura de berrinche. Dice Dios en su corazón, no hay Dios. Perdón, dice Dios que la gente necia, que no existe Dios, ¿verdad? Es lo que dice. El negar pues la existencia de Dios es permanecer en una postura de berrinche, de rebeldía, de negación voluntaria, como le mencioné al principio, porque conviene que no exista Dios. Pero sí existe. Esa es la realidad. O sea, no me conviene que exista Dios, dice la gente, de ninguna manera. Y esto lo único que desea lograr, pues es escapar de la teleología, de ese argumento científico, de que toda acción tiene un efecto. Esa es la realidad, hermanos. Y nadie, absolutamente nadie podrá evadirlo. Aunque haya una cerrazón ilógica, una cerrazón de negación,
de toda falta de prudencia, no podemos evitar lo que Dios ha determinado hacer. Punto, hermanos. Esa es la realidad. Pero vamos a otro argumento científico, hermanos, para caer en cuenta de que, acuérdate que la palabra de Dios habla del prudente y el insensato. Prudente e insensato. Vamos a ver otro argumento científico. Como hemos visto, iglesia, hasta ahora hemos visto también, o hemos incluido, vamos a llamarle argumentos de publicaciones seculares de la existencia de Dios. Y aún así, la razón, hasta la lógica y el sentido común, pues no van a quedar satisfechos muchos, ¿no? Con estos argumentos que van a la lógica y al sentido común, muchos no van a quedar satisfechos. Pero veamos si este argumento científico les es suficiente. Y este argumento científico que les voy a comentar ahora se llama, o fue bautizado, por llamarlo así, como la apuesta de Pascal. Blaise Pascal, un científico, matemático, físico, inventor, escritor y teólogo. Pensé que la fe no era para los gente inteligente. ¿Verdad? Ya Luis Pasteur, ya les conté la historia, ¿no? De cómo iba así en el tren rumbo se iba a la universidad, pero pues él iba sentadito leyendo la Biblia. Tuve un chavito de esos imprudentes, ¿no? Que se sentían así. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Cómo cree? Esas mentiras. No. Es más, yo voy a ir a la universidad, vaya para que se instruya, oiga. Y que viene la clase y era su maestro. Luis Pasteur. Así, hermanos. Bueno. Blaise Pascal, ya hasta se me trabó la lengua. Blaise Pascal, científico, matemático, físico, inventor, escritor y teólogo, fue el pionero de la creación de lo que conocemos hoy como la calculadora, ¿verdad? Entre otras cosas. En un congreso de científicos discutió y estableció pues muchos temas, pero llegó al tema de la fe, en donde ahí se estableció ese comentario que él hizo como la apuesta de Pascal, fundamentada precisamente en la estadística, en la elemental estadística, o sea, comprobable pues, al fin matemático, ¿no? Y mencionó lo siguiente hacia el tema de la fe. Dice así, Blaise Pascal: hay 50% de probabilidades que Dios existe. ¿Sí o sí? No, pues sí. Y hay el otro 50% de probabilidades que Dios no existe. ¿Estamos correctos? No, pues sí, no. Más lógica no puede haber. 50 y 50 para darle crédito a todos, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Pero sucede lo siguiente, dijo. Si muere ese que apuesta por el 50% que Dios sí existe, pues lo gana todo. Pero si muere ese que apuesta al 50% que Dios no existe, lo perdió todo y eternamente. ¿Se fijan, hermanos? La mala costumbre del ser humano es que desea pruebas objetivas de Dios, pruebas científicas de la existencia de Dios. Y cuando las obtiene, tampoco creen. Eso sí, ¿verdad? Pero las cosas como la suerte, la casualidad, los mitos, las cosas esotéricas, el chupacabra, la llorona y que sé tantas cosas, ¿no? Ocultas, escondidas, misteriosas, esa sí la cree y sin pruebas científicas. Déjeme le digo una verdad. Nuestro querido país es un país de historias, de fábulas, de mitos, de leyendas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es un país que vive del turismo y quiere traer gente que le interese este tipo de chisme. Y ahí va. Quienes tienen cierta edad para arriba se van a acordar del agua del Tlacote. A ver, ¿cuántos se sumergieron ahí en el agua del Tlacote? El agua del Tlacote, bueno, investígalo en internet, hermanos, ya ahorita no. O sea, y ahí estaba la gente llena y les vendían las botellitas en 1,000 pesos, no sé, ay Señor, pobrecita gente, que pues se cree todo, la mentira, pero la verdad la rechaza. Ahí está lo incongruente. La realidad es esta, hermanos.
Número uno, la verdad para muchos no conviene que exista. No conviene que exista la verdad de Dios, obviamente, estamos hablando de Dios. Y también otra realidad es que la gente cree en muchas cosas, cualquier cosa, pero no en Dios. La vida que usted y yo tenemos, aún el día de hoy, hermanos, no es un juego y usted lo sabe, y yo lo sé que no es un juego. Debemos atender con toda seriedad el área de la fe en Dios y que nuestra convicción sea contundente, pues debemos considerar lo más importante es que está en riesgo la vida por la eternidad de un ser humano. Crea o no lo crea, hay consecuencias después de la muerte. Hay consecuencias después de nuestra forma de vida. Fíjese lo que dije, no importa si se cree o no se cree, habrá consecuencias. Porque mucha gente así es, no, me pongo detrás del escudo de no creo. Pues Dios te está viendo por atrás del escudo y esa es la realidad. Bueno, sigamos adelante, hermano. O sea, no depende de nosotros, depende de lo que Dios estableció. Y lo que Dios estableció es que acontecerá que un día todos, creyentes y no creyentes, van a recibir una resolución, un veredicto. Esa es la realidad, hermanos. Y Dios escuchó todo lo que hablamos y todo lo que argumentamos. Ahora, para los que van comenzando en el área de la fe, esta serie, hermanos, hermanas, debe cada día de llevarnos, porque acuérdense que solamente es un punto, ¿no? Debe llevarnos cada día la convicción y madurar en lo referente a nuestra fe en Dios. No olvidemos, Dios no solamente es del domingo, del sábado, del miércoles, del jueves. Dios es Señor de todos los días. Y en esos todos los días debemos sí de poner nuestro día en manos de Dios. Leer su palabra, orar. Si tiene internet, pues escuchar alabanzas o predicaciones de sana doctrina. O sea, buscar estar en la presencia de Dios cuando sí tenga ahí, sabemos que hay trabajo, sabemos que hay situaciones que hacer, pero ese tiempo de edificación, hermanos, hay que aprovecharlo, ese tiempo que hay ahí para alimentarnos de lo mejor, hermanos. ¿Por qué es necesario que yo diga esto? Bueno, porque el árbol se conoce por su fruto. ¿Sí, hermanos? No es solamente decir creo en Dios, es verdaderamente cómo, no cómo lo demuestro a Dios o a mí o a cualquier, cómo me demuestro a mí mismo que creo en Dios, hermanos. O sea, ¿cuál es mi presupuesto diario en cuanto a mi tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo diariamente? Y eso va a dar cuenta de mi fe, hermanos. Eso va a dar cuenta de mi fe. Entonces debemos instruirnos pues en el conocimiento de la voluntad del Padre Celestial, que es lo mejor, la mayor riqueza espiritual que un hijo de Dios sí desea alcanzar, hermanos. Y si usted tiene más tiempo, ¿verdad? Todavía aún, pues hay que reproducir estas enseñanzas, reproducirlas. En la primera oportunidad con su vecino, con sus familiares, etcétera, etcétera. Como siempre le digo, dando buen testimonio de la vida cristiana. Porque está vigente, ¿verdad? El Salmo 14:1-4 dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová mira desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y pues no, todos se desviaron, o sea, han tomado un mal camino, aún se han corrompido, se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, ni hay siquiera uno, no tienen discernimiento. Todos aquellos que andan haciendo iniquidad requieren de Dios, hermanos. Esa es la realidad. Ahora, en la palabra de Dios, pues menciona el término necio. ¿A qué hace referencia cuando se menciona el término necio cuando vamos al original, hermanos? A tonto, fíjese, tonto, fatuo, ruin, perverso. Ahora, acorde con la descripción bíblica, el necio es aquel que no cree en Dios, que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero sí cree lo que, por ejemplo, presenta una película o un libro o una novela, que aún diciendo que son datos ficticios, ¿sí lo creen? Esa es la realidad, hermanos. Seguimos con la ciencia, la filosofía, la prueba científica, hermanos. Dos actitudes de dos personas que han ido al espacio. Obviamente esos que han ido al espacio pues son personas muy preparadas, científicas en el área de lo que es pues
lo que le llaman astronautas, ¿verdad? Astronautas, que van, viajeros en el cielo, astronautas. Por la ciencia, ¿no? Porque son investigadores y tienen ciertos doctorados y hay conocimiento, hermanos. Bueno, encontramos a uno necio. No voy a decir el nombre de esta persona, porque después salió un argumento, salió un artículo que dice, no, es que él no lo dijo. Y su compañero, ¿verdad? De que fue también en esta misión al espacio, que no lunatizaron, todavía no establecieron ahí, aterrizaron en la luna, pero sí orbitaron. Dice, no lo dijo. Bueno, está ahí el dilema, si lo dijo o no lo dijo, pero lo que le pusieron que dijo fue esto. Uno que orbitó en el espacio, 1960 aproximadamente, dijo, así dijo, quedó en la historia. Para aquellos que dicen que Dios está en el cielo. Bueno, pues yo ya fui al cielo, grité, ¿dónde estás Dios? Y lo hice varias veces y nadie me respondió. Así de que miré a ver dónde estaba Dios aquí en el cielo, porque yo fui al cielo y nunca me contestó, por lo tanto Dios no existe. Pues ahí le queda el del Salmo 14:1, ¿verdad? Sin embargo, encontramos ahora un prudente astronauta. Lo mismo, hermanos. De este sí voy a dar el nombre. Aparte del otro que ya mencioné la semana pasada, creo que fue hace 2 semanas, la semana pasada nos tuvimos, Frank Borman, que fue en la misión del Apolo 8, quien leyó el Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, y que tuvo conflicto con una señora ahí, ¿no? Que obviamente, pues, atea, ¿no? Jeff Williams, en la misión llamada número 48 de la NASA, dijo esto, o algo parecido a esto. Cuando fui al espacio, yo no vi a Dios, pero sí pude contemplar su maravillosa obra. No vi al diseñador, pero sí vi todo lo que él hizo. Pude contemplar la gloria de Dios. Qué diferente ser necio a ser prudente, hermanos. En Juan 1:18 precisamente habla de esto. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo, refiriéndose a Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y otra vez cito Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ya no tienen excusa. Ahí está la prueba fehaciente de que Dios existe. Porque nada existe por sí solo. Otra cita bíblica que muestra un encuentro con Dios es la que, no la voy a leer, solamente la voy a mencionar, la que vemos en Génesis 32:30, que fue la experiencia de Jacob. Jacob dice en esa cita bíblica 32:30 de Génesis, en verdad, ¿sí? He visto cara a cara a Dios. Vi cara a cara a Dios. Ahora, es en realidad, en el contexto bíblico, ¿en verdad vio cara a cara a Dios? Hermanos, no, es un hebraísmo. Es lo mismo que sucedió con Saulo de Tarso cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo ya glorificado, que narra en Hechos 8 y en otras citas bíblicas también de Hechos. O sea, lo que está refiriéndose es que tuvieron un encuentro personal con Dios y eso marcó su vida, hermanos. Y eso es lo que debió haber sucedido con cada uno de nosotros, iglesia. La vida pues de ellos, tanto de Jacob como de Saulo de Tarso, conocido hoy como el apóstol Pablo, y muchos más, cuando tuvieron con un encuentro personal con el Señor, fueron marcadas sus vidas, se les reveló Dios a sus vidas, y hoy no es la excepción, se va a seguir revelando a muchas vidas que quieren encontrar verdaderamente esa verdad absoluta, hermanos.
Juan da testimonio de Jesucristo, ¿sí? Él dijo, nuestro Señor Jesucristo vino a dar testimonio del Padre, de aquel que estableció la ley y los profetas. Ahora yo le hago una pregunta, hermano, hermana, ¿por qué los discípulos, los profetas antes dieron su vida por el Evangelio, dieron su vida por lo que estaban enseñando y predicando, lo que Dios les manifestaba? Porque creyeron verdaderamente en Dios, porque tuvieron un verdadero encuentro con el Señor y saben y tuvieron la certeza de que la existencia de Dios es real. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel se aferró a las promesas de Dios dadas a sus profetas? Porque creyeron en Dios. En Juan 20:29 también el Señor Jesucristo, pues en una prueba científica, le cumplió el caprichito a Tomás, ¿no? Si no veo, no creo. Y entonces Jesús se le mostró a él. O sea, ahí están las pruebas científicas, palpables, pues. Jesús le dijo, Juan 20:29, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron ni creyeron, y creyeron. ¿Por qué? Porque es por fe. Punto número 2, hermanos. El creer es por fe. Es fe, hermanos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los científicos, pues, o los que se creen científicos, buscarán siempre pruebas de la existencia de Dios, y lo único que Dios les dejó, pues, fueron huellas, pistas. A ver, hay un programa para niños, o sea, las pistas de Blue, ¿se acuerdan? Entonces, y todo lleva a una realidad, a comprobar una verdad, hermanos. Les voy a hacer otra analogía, ¿verdad? Aparte de las pistas de Blue. Por ejemplo, un investigador verdaderamente de los hechos, por ejemplo, se cometió algún delito o algo así, el investigador va y empieza a encontrar evidencias. A ver, esto, pistas, huellas, y hace una investigación. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. Bueno, hermanos, pues Dios nos dejó a través de su palabra y a través de todo este mundo muchas pistas, muchas huellas, muchas pruebas de su existencia. Lo único que debemos que hacer, indagar seriamente, hermanos. Y encontraremos verdaderamente la verdad que Dios es realidad, iglesia. Si cuando menos un incrédulo tuviera la curiosidad de leer la palabra de Dios, pero no solo por conocimiento intelectual, sino porque quiero encontrar la verdad, hermanos, Dios se le va a revelar. Dios se le va a revelar. Y va a encontrar citas bíblicas como la siguiente, historias bíblicas como la siguiente, que quedó esta en Lucas 16:19. Lucas 16:19, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Lucas 16:19, dice, había un hombre rico que se vestía con ropa fina, ándale, y elegante, o sea, le iba bien al compa, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. También había un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta de la casa donde estaba este rico. Este pobre, pues, Lázaro, quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Ahora, todo esto, contexto de lo que está narrando es para que sepan la condición de uno y la condición del otro. Uno con una aparente, situación de que todo estaba suplido, y otro con una aparente situación de que tenía mucha y deplorable, estaba en una condición deplorable con mucha necesidad. Sin embargo, dice lo siguiente el versículo 22, un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. Era creyente, hermanos. A este le preguntaron, ¿Dios existe? Claro que existe. Y Él me sostiene aún en mi pobreza. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, o sea, no era creyente, hermanos. Era necio. ¿Existe Dios? No, ¿cómo crees? Yo lo que tengo es por mi propio esfuerzo. A mí nadie me mantiene, ni Dios, yo solo. Ándale. Bueno, ese es el contexto, ¿no?
Entonces, vuelvo a leer. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio lejos a Abraham. Y vio a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, Padre Abraham. Es una historia, hermanos, para mostrar verdades sí, espirituales. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí. La versión Reina Valera, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego. O sea, la condición de la consecuencia que recibió por decir que Dios no existe. Bien. Pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en vida pues tú recibiste tu parte de bienes, ¿verdad? Viviste muy a gusto, pero pues me negaste, no quisiste nada conmigo. Y Lázaro su parte de males, sin embargo, él aún en su pobreza, en su deplorable situación, reconoció que había un creador. Además, dice, de modo que, aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá tampoco pueden pasar acá. O sea que nada que vi a mi tía, vi a mi abuelita, nada de eso, hermano, porque no se puede. Pues ese estamos viendo también, ¿no? O nomás yo lo estoy viendo. Pues no se puede, hermanos. Es una analogía que no se puede pasar. Ni de allá para acá tampoco, hermanos. El único que lo logró es Jesucristo, el Señor, porque Él es Dios. Entonces, una vez más, dice, pero Abraham le contestó, hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Aquí hago otro paréntesis, hermanos, porque aquí mucha gente se confunde. Abraham le llamó hijo. O sea, era hijo de Abraham. ¿Y cómo qué pasó ahí? Está en el tormento. ¿Era hijo o no era hijo? Porque acuérdense que usted y yo somos hijos de la promesa por medio de Abraham. ¿Verdad que sí? Bueno, hermanos. Y luego otro le llama padre Abraham. No. Ahora esa frase, hermanos, donde dice hijo, o sea, no es hijo así de la descendencia espiritual. Le está diciendo, ay, mi hijo. Ay. ¿Se me explico? O sea, no es que sea hijo de Abraham. Pues no, pues obviamente el contexto usted está viendo que no. Entonces lo que está diciendo con una, pues ya, lástima, ¿no? O sea, híjole, mano. Ay, mi hijo, pues, acuérdate. Hijo, acuérdate que en tu vida recibiste tu parte de bienes y Lázaro parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá no pueden ni de allá para acá pueden también. El rico le dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro, otra vez Lázaro, ya lo traían Lázaro, pobre Lázaro, oiga. O sea, el rico pensaba todavía mandar me imagino que allá a ver Lázaro, ve y tráeme 1 kilo de tortillas, ahí del Oxxo. Entonces, o sea, y yo acá también quería mandarlo, pues. No, pues concreto. Imagínate Lázaro por ahí. Ya no, hermanos, ya no se puede. Entonces manda entonces a Lázaro. Ay, pobre Lázaro. Pero pues, obviamente no aconteció, ¿no? Esa es la intención de la persona esta. Entonces dicen, te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, o sea, los aperciba, dice la Reina Valera, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo, ellos ya tienen lo escrito por Moisés, o sea, ellos ya tienen la Biblia, tienen la palabra, tienen los rollos, tienen la verdad escrita. Y los profetas también, para que les prediquen. ¿Y qué dice? Que les hagan caso, pues. ¿Cómo dice ahí? Que les hagan caso. Ahí tienen. Ahí está la iglesia, ahí en Lomas de Matamoros. Háganle caso. No, pero. Bueno. El rico contestó. Ahora resulta que este cuate ya hasta va a querer
dar doctrina, ¿no? Enseñanza. El rico le contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. ¿Usted cree? Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Bueno, tiempo después, el Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó y tampoco le creyeron. Al único que tenía autoridad para resucitar, ¿verdad? Y regresar a donde vino. Hermanos, hay muchas pruebas, más pruebas reveladoras de la existencia de Dios, que es su propia creación. Desde el primer día de su creación hasta nosotros mismos, los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios desde el Génesis capítulo 1, versículo 1, hermanos. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Concluyo, iglesia. Carl Sagan. Usted búsquelo ahí en internet. Carl Sagan. Nomás no lo sigan a él. Carl Sagan, un astrónomo del siglo pasado, decía lo siguiente. Si el universo existe por causa de Dios, entonces ¿quién hizo a Dios? Así decía el cuate. Este hombre murió en su necedad en 1996 de cáncer, hace 30 años, hermanos. Toda su vida fue ateo. Sin embargo, antes de morir, dijo lo siguiente. Estoy considerando mi opinión acerca de Dios. Espero que lo haya hecho, hermanos. Espero que lo haya hecho. Qué tristeza que suceda lo que nos narra Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que sea demasiado tarde o antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, pruebas contundentes y hasta objetivos de la existencia de Dios. Y aún hay más, pero voy a terminar con esto. La prueba, escuche bien. La prueba más contundente de la existencia de Dios. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú, hermano. Nosotros no nos dimos la vida a nosotros mismos. Dios te dio la vida. Dios te dio la existencia. No te pongas en contra de tu Creador. Adora a tu Creador, agradece a tu Creador, bendice a tu Creador. Vive glorificando y reconociendo el nombre de tu Creador. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, por ministrar a nuestros corazones. Gracias, Padre, por darnos ese don y ese fruto del Espíritu que es la fe. Esa fe que desciende de ti, mi Dios, se manifiesta y nos lleva a ti. Y reconocemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro Creador. Tú eres el Todopoderoso, Padre. Y de una manera humilde, sencilla, Padre, con toda una necesidad venimos delante de tu presencia a recibir de ti, mi Dios. A ser edificados en tu palabra, a ser cimentados en la verdad absoluta que es Cristo Jesús, la roca, el cimiento, lo que sostiene todo, y que vino a dar testimonio de ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque cada día que avanzamos te conocemos más
Y cada día, Padre, que escudriñamos la Escritura, te revelas con más claridad a nuestras vidas. Te damos gracias por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, mi Dios. Hermanos, que Dios les bendiga y sigamos caminando firmes en la fe. Amén. Tengan bonito domingo.